Hola amigos, bienvenidos una vez más al Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. En un video anterior contamos la historia de la palabra origami en Oriente y vimos que no es una palabra demasiado antigua. Se la empezó a usar en Japón hacia fines del siglo XIX para nombrar una nueva estética que tenía una fuerte impronta occidental. Esto nos lleva a dirigir la mirada hacia el hemisferio occidental, donde también se hacían plegados con papel. Y según los países, esta actividad recibía distintos nombres. Recorriendo la bibliografía de Occidente vemos que no hay rastros de la palabra origami hasta mediados del siglo XX. Entonces cabe preguntarnos cuándo se empezó a usar la palabra origami en Occidente. Aquí hay un dato curioso. Esta es una carta de comienzos de 1951 escrita por Gershon Lehman, un joven que años más tarde se convertiría en el primer historiador del origami. Lehman estaba buscando información sobre un plegado que aparecía en una enciclopedia japonesa del siglo XIX y para averiguar dónde estaba esa enciclopedia escribió una carta al periódico Asahi Graph de Japón. En esa carta Lehman usó el término que era habitual en inglés, paper folding, pero lo que le contestaron realmente los sorprendió porque los japoneses no entendían qué era paper folding, pensaron que era algo relacionado con la encuadernación. Lehman entonces buscó el nombre que se usaba en Japón y lo encontró en una revista del año 1922. Allí el antropólogo Frederick Starr, que había trabajado en Japón, se refería al plegado con la palabra origami. A partir de ahí, Lehman usó siempre la palabra origami cuando tenía que escribir a alguien en Japón, pero de ninguna manera era una palabra que se usara en Occidente. Entonces, ¿cuándo comenzó a difundirse la palabra origami en Occidente? Al parecer, fue Lillian Oppenheimer, fundadora del Origami Center de los Estados Unidos, quien empezó a difundir ese nombre. Ella estaba buscando una palabra que no se asociara con manualidad. Quería darle al origami un estatus más artístico y sofisticado. Entonces buscó en Oriente. Primero encontró una palabra en chino que le resultaba muy difícil de pronunciar y después apareció origami, la palabra japonesa, que le encantó. Así que fue ella y el poder de la televisión lo que llevó la palabra origami a todas partes. Unos años más tarde, ya en la década del 60, se publicó en el hemisferio occidental el primer libro que lleva en su título la palabra origami. Los autores eran el matrimonio Tokinobu y Hideko Miyara, que vivían en California. Así que ese fue el origen de la palabra origami en los Estados Unidos. Vale la pena señalar que no todos los países usan origami. En Inglaterra es muy común que todavía se emplee el término paper folding y con menor frecuencia origami. En Francia es habitual decir plié de papier. En España casi nadie usa la palabra origami y sí en cambio papiroflexia, una palabra que fue acuñada por el español Vicente Solórzano Sagredo mientras vivía en la Argentina. Y en los años 80 la palabra papiroflexia fue incorporada al diccionario de la Real Academia Española. Pero mientras que en España se sigue usando papiroflexia y no se usa origami, en el resto de los países de habla hispana en el continente americano se usa la palabra origami y no papiroflexia. De modo que aquí va un consejo. Antes de visitar un país, si vas a hacer origami, asegúrate que te entiendan lo que estás tratando de decir y hacer. Hasta la próxima.